Filosofía política. La política como organización social. Cuando hablamos sobre el origen de la política, es importante tener presente que cuando queremos encontrar el origen de lo que es el poder político, hay que indagar, hay que cuestionar sobre la historia. Preguntarse por el origen del poder político equivale entonces a investigar cómo, cuándo y por qué surgieron las primeras comunidades humanas en las que hubo una clara división entre gobernantes y gobernados. Por lo tanto, esto nos permite comprender que el poder político existe en la mayor parte de las sociedades y desde tiempos muy antiguos. En muchos casos, todo empezó cuando el grupo social logró imponer violentamente su voluntad sobre el conjunto de la sociedad para poder fundar una comunidad política que no existía. Al respecto, Federico Nietzsche sostiene que el afán de dominio sobre unos y otros es la raíz misma del poder político. Esta legitimidad del poder político tenemos que irnos a preguntarnos sobre dos elementos claves. ¿El poder político es positivo o no? ¿Si merece la pena mantenerlo o mejorarlo o no? Preguntarse por la legitimidad del poder político significa si se trata de una actividad sana, agradable y beneficiosa, o si se trata de algo perjudicial para toda la comunidad humana en la cual nos desenvolvemos. La mayor parte de los filósofos han argumentado que el poder político es necesario para que funcione cualquier sociedad. Por lo tanto, es necesario tener claro cuáles son los criterios para distinguir lo legítimo de lo que no lo es. Al respecto, John Locke sostiene que el criterio de legitimidad del poder político es que cumpla bien su función, que es la de hacer justicia entre los ciudadanos cuando algunos de ellos ha dañado a otros. La sociedad y su organización. Cuando hablamos de la sociedad y su organización, es necesario decir que toda sociedad implica una forma de organización o un conjunto de reglas de conducta que definen cómo deben ser las relaciones entre todos los miembros de esa sociedad. El orden social no está determinado entonces por la naturaleza misma, sino por el mismo ser que lo crea. Es decir, el Estado es una organización artificial y no natural, y su legitimidad puede ser absolutamente cuestionada. Por lo tanto, las distintas formas de organización social se pueden agrupar según la naturaleza del organismo de poder que las rija y dependiendo del tipo de relación entre los gobernantes y los gobernados. En esta sociedad y en su organización, entonces van a haber formas de organización. Vamos a encontrar una que es tribal, que está conformada por pequeñas comunidades estructuradas a partir de lazos familiares y con una economía de subsistencia. 2. Una sociedad esclavista, donde las comunidades de un tamaño mayor, como ciudades e imperios, con una economía donde lo esencial de la producción está a cargo de los esclavos. Una tercera forma de organización es la feudal. Está estructurada alrededor de los señores feudales, jefes militares y políticos, encargados de establecer el orden político y la protección militar. Al mismo tiempo, la economía es rural, fundada en los vínculos del vasallaje. Y una cuarta forma de organización es la moderna, que está apoyada en el desarrollo de la industria y el comercio. El Estado Nacional es el núcleo de la organización política. Hablamos también en la política
de esas características del Estado moderno. Y tenemos que decir que el Estado moderno es la forma más importante de la organización social en la actualidad. Son también formas de organización social los siguientes estamentos: la familia, las comunidades locales, el intercambio económico, las iglesias y también las organizaciones cívicas. No se debe confundir, por lo tanto, lo que es público con lo estatal. Se debe distinguir el Estado de la sociedad civil. Cuando hablamos de las características del Estado moderno, hablamos también del monopolio de poder. Y el monopolio de poder es el primer rasgo característico del Estado moderno. Dice Max Weber que el Estado es una asociación de tipo institucional que en un territorio determinado trata con éxito de monopolizar la violencia legítima como un instrumento de dominio. Al mismo tiempo, cuando hablamos de Estado, no se hace referencia a la sociedad en general, sino a una institución concreta, que tiene unas características claves. Uno, es una institución política, impersonal y soberana, con jurisdicción suprema sobre un territorio, en la cual se promulgan leyes que regulan de modo público y obligatorio los impuestos, los cargos, los derechos. Segunda característica, posee una estructura de poder que pretende ser legítima y que permanece a través de los cambios de gobernantes y gobernados concretos. Hay una organización administrativa de los asuntos públicos. El dominio y la legitimación entonces tiene un trasfondo clave. Para que una sociedad funcione es necesario que se acuerden las acciones individuales. Esto es, se exige la presencia de un poder que sea capaz de influir sobre las conductas de la persona, aún en contra de su voluntad, y de imponer sanciones y coacciones que aseguren determinados comportamientos. Este poder debe ser aceptado por toda la sociedad. Los ciudadanos deben reconocer el derecho de los gobernantes a imponer su voluntad, y a esta acción se le va a llamar legitimación. Según Max Weber, podemos aceptar tres tipos de dominio: el carismático, el tradicional y el racional legal. Cuando hablamos de estos tipos de dominio y legitimación, entonces hablamos de tipo de dominio, clase de legitimación y forma de organización administrativa. Analicemos estos tipos. En primera instancia aparece el carismático. Se basa en las características y en las cualidades personales del líder o del jefe. Con poca estructura e inestable, sostenida por seguidores o partidarios. El segundo tipo de dominio es el tradicional. La clase de legitimación que tiene es la garantía de poder que reside en las costumbres y en la tradición, y tiene una forma de organización administrativa clave. Las personas dependientes o remuneradas por el legislador con cierta independencia y autonomía. Y el tercer tipo de dominio es el racional legal. Su clase de legitimación está dada en el poder, que se justifica mediante procedimientos legales que especifican cómo pueden ser instituidos, y la forma de organización es burocrática. La burocracia es el gran sistema en el que la autoridad formal se encuentra en la cúspide de la organización jerárquica. Siguiendo con las características del Estado moderno, aparecen las normas de orden social. En primera instancia, tenemos que hablar de que las normas están para la convivencia y sus clases son normas morales que nos van a indicar
que son las que se presentan con una exigencia de carácter universal, puesto que indican que cualquier persona debería conducirse para poder convivir socialmente. Hay que asumirlas de modo consciente y con libertad. Otro tipo de normas es la norma jurídica. Son las que se establecen dentro de las autoridades en el seno de cada comunidad política y van dirigidas a todos los habitantes del territorio. Cuenta con el apoyo del poder político, con la posibilidad de hacerlas cumplir por la fuerza. Además, constituyen el ámbito del derecho o el ámbito de la legalidad vigente. Otro tipo de normas son los usos sociales. Son las costumbres que no tienen el rango de norma moral ni tampoco la obligatoriedad de las jurídicas. Sin embargo, rigen la vida cotidiana. El cumplimiento de ellas no es ni inmoral ni ilegal. Eso hay que tenerlo claro. Cuando nos preguntamos por las características del Estado moderno, tenemos que hablar de justicia, legalidad y vigencia social. Al hacernos la pregunta por la norma si es justa o injusta, nos estamos planteando una cuestión moral que consiste en el siguiente punto: ¿en qué medida la norma es moralmente correcta? ¿Hasta qué punto satisface los criterios de justicia que consideramos acertados? Este es el problema de la legitimidad moral. Ahora bien, si nos preguntamos si una norma es legal o ilegal, estamos ante una cuestión de la validez jurídica o legalidad. Esto implica, en primera instancia, si una norma puede formar parte del ordenamiento jurídico de un país o al menos no estar en contra de las leyes vigentes, y entonces se dice que es legal. Este aspecto corresponde al saber jurídico, al derecho. Cuando se plantea la cuestión si una norma está socialmente vigente, nos estamos refiriendo a la eficacia social que la acompaña. Por lo tanto, una norma puede tener poca aceptación social, aunque sea moralmente correcta o aunque haya sido jurídicamente promulgada. Esto implica que en este aspecto de vigencia social interesa sobre todo a la sociología. ¿Cuáles son los argumentos para legitimar la existencia del poder político? Entonces vamos a tener varios tipos de argumentos y sus respectivas explicaciones. El primer argumento es el teológico y sostiene que el poder político existe porque así lo quiso la divinidad. Los dioses o Dios ha fijado una jerarquía entre los hombres y han señalado a algunos para mandar y el resto debe obedecer. Este argumento fue común sobre todo durante toda la Edad Media. Un segundo tipo de argumento es el naturalista. El poder político es una necesidad natural de la especie humana. Los humanos vivimos necesariamente en comunidades políticas regidas por alguna autoridad a quienes los demás deben obedecer. Este argumento es explicado sobre todo por Aristóteles. Y un tercer tipo de argumento es el funcionalista. Thomas Hobbes, Max Weber y otros han argumentado que el poder político existe con la gran mayoría de las sociedades humanas. Es útil y es beneficioso para las sociedades que exista una autoridad política para que pueda mantener el orden social y la convivencia pacífica. Al hablar de las características del Estado moderno, es importante analizar la relación
entre la sociedad y el poder. Como individuos que somos, no podemos olvidar que no estamos solos en esta vida, que nuestras acciones afectan de manera directa o indirecta la vida de los demás. Somos parte de la sociedad. Y la sociedad es un conjunto de individuos cuyas vidas se entrecruzan fortuitamente sin que se lo propongan, con intereses comunes o no. En la sociedad hay diversidad de religiones, razas, culturas, orientaciones políticas. El tamaño de la sociedad va desde un grupo pequeño a un estado o nación. Por lo tanto, también hay que analizar el concepto de sociedad, que se entiende como algo opuesto al Estado. En el sentido tradicional, la política es la fuerza, la influencia, el dominio a la autoridad que ejercen las personas o grupos en una sociedad para obtener ciertos fines. Se define el poder como esa habilidad de influir en el comportamiento de los demás. Sostiene George Hegel que el Estado, como portador de la racionalidad, ejerce el poder vertical y unilateral sobre la sociedad para resolver los conflictos que en ella surjan. Karl Marx sostiene que el ejercicio del poder del Estado en forma unilateral, pero puesto al servicio de la clase burguesa para proteger sus intereses. Y Foucault ofrece una teoría contemporánea de poder que critica la creencia en un ejercicio del poder basado en las relaciones unilaterales y bipolares como dominadores y dominados, y propone un poder donde está distribuida en toda la sociedad a manera de redes. Este es el planteamiento que se habla sobre la política en el Estado moderno.